El niño, que apenas había dado su primer paso, giró hacia la empleada. Ella, una joven de piel oscura y sonrisa cálida, lo miró sorprendidamente. Era un momento sencillamente hermoso, hasta que, de repente, un grito desgarrador rompió el aire. La madre, que había estado en la cocina, se asomó y su rostro se blanqueó al ver lo que sucedía. La empleada cayó de rodillas, el niño en sus brazos. No había un accidente, no había un juego inocente. La madre sintió que el mundo se le venía encima. La empleada, su única aliada en los últimos meses, comenzó a convulsionar, a dejarse caer hacia un lado. El niño, todavía sujetado por ella, no comprendía, miraba con curiosidad e inquietud. «Llama a una ambulancia», gritó el padre, cuya voz temblaba con el terror. La madre apenas podía mover los pies. El tiempo se detuvo y los segundos se alargaron como si no quisieran seguir el ritmo frenético de los corazones que latían en la habitación. Rugidos de preguntas se apoderaron de su mente. ¿Por qué? ¿Cómo? Mientras la madre temblaba, otra figura apareció por la puerta. Era el abuelo del niño, un hombre de mirada severa y pasos firmes. Se acercó y su expresión era una mezcla de sorpresa y furia. No se detuvo al ver a la empleada en el suelo. En cambio, su mirada se fijó en el padre, como si en ese instante estuviera a punto de destapar un secreto oculto durante años. «No debiste haber hecho esto», murmuró, con una voz que apenas era un hilo, pero que traía una carga de acusación. La madre sintió que se le encogía el corazón. ¿De qué estaba hablando? El padre se puso más nervioso. Más murmullos surgieron en la habitación. Los vecinos, atraídos por el escándalo, empezaron a asomarse por las ventanas. Algunos sacaban las cabezas como si se tratara de un espectáculo, otros con expresiones de preocupación. Pero nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Solo podían ver el caos que se desataba. De repente, la empleada comenzó a recuperar el conocimiento. Sus ojos desorbitados pasaron del niño a la madre y luego al padre. Ella tartamudeó. No era un accidente. El silencio se apoderó del cuarto. El aire se volvió tan espeso que resultaba difícil respirar. Nadie esperaba lo que vendría a continuación. Con voz temblorosa la joven pronunció una palabra. «Él es el hijo mío también». Silencio absoluto. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, la gente conteniendo el aliento. La madre dio un paso atrás, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ojos del padre se abrieron como platos, y un rayo de culpa atravesó su rostro. La revelación golpeó como un rayo en una tarde despejada. El niño, ajeno al drama de adultos, seguía mirando con curiosidad, con el tanque de su risa inocente a punto de estallar. Ahora, la historia no solo giraba alrededor de su primer paso. El amor, el odio, la traición, todo se entrelazaba en un hilo del que se dependía la vida de todos. La madre lanzó una mirada furtiva al abuelo, buscando respuestas. Pero él solo la miró con una tristeza insondable, como si todo se hubiera previsto desde hace mucho tiempo. El caos había comenzado, y la calma no volvería fácilmente. La pregunta carnosa flotaba en el aire. ¿Qué iba a suceder ahora? Nadie lo sabía, pero lo único claro era que todo había cambiado de forma irremediable. Los murmullos se desataron como un viento violento que barría la habitación. Los rostros de los presentes estaban pintados de confusión y horror, mientras la revelación de la empleada seguía flotando en el aire como una nube oscura. La madre, paralizada en su lugar, sintió que su estómago se encogía. Sus manos temblaban. «¿Qué dices?», balbuceó, intentando encontrar el sentido en aquella tormenta de palabras. El tiempo parecía detenerse. Mateo, el niño con ojos curiosos, seguía aferrado a Clara, sin entender el caos que lo rodeaba. «No puede ser», murmuró el padre, su voz temblorosa resonando en la penumbra súbita. Miró a Clara, buscando alguna señal. ¿Era posible que él no lo supiera? Había estado tan atrapado en su mundo que no notó que su vida estaba colisionando con otra realidad. La abuela, que había visto casi todo,
comenzó a balbucear en voz baja, sus ojos llenos de lágrimas. No puede ser verdad. Era un mantra que repetía casi en estado de trance. Los vecinos afuera se agolpaban, algunos llevando el rumor como si fueran deseos, otros simplemente curiosos. La tensión crecía minuto a minuto. Clara se sentó de nuevo en el suelo, con el pequeño aún en sus brazos. «Él es mi hijo también», volvió a decir, ahora con una voz más fuerte, más clara. Era como una bomba que estallaba en medio de la sala. El nudo en la garganta del padre se hizo un grito silenciado. La madre giró la cabeza hacia él, buscando respuestas en su mirada, pero solo encontró un reflejo de su propio pánico. En ese instante, un nuevo sonido irrumpió en la confusión, un fuerte golpe en la puerta. Todos se miraron, aterrorizados y desconcertados. «¿Quién es?», preguntó el padre, y al no recibir respuesta, se acercó a la entrada, el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta, y lo que vio lo dejó helado. Un hombre desconocido, de aspecto desaliñado y sucio, empujó la puerta, arrastrando consigo una sombra ominosa. «¡Lucas!», gritó, y el eco de su voz reverberó en el suelo. Era el nombre de Clara, su nombre de pila que nadie había mencionado hasta entonces. Clara se estremeció, sus ojos parpadeando sin darse cuenta. El niño miró al hombre con curiosidad, sin entender. «Escucha, Clara, sé que has estado lejos, pero no tienes idea de lo que has desatado», dijo el hombre, sus ojos reflejando desesperación. «Él no es solo tu hijo, también es mío. Y no solo eso». Sus palabras se enredaron en el aire mientras una confesión más oscura se avecinaba. «Yo soy su padre biológico», soltó, como si cada palabra fuera un grito lanzado al abismo. El ambiente se tornó sobrecogedor. Los murmullos cesaron de inmediato. La verdad pendía en el aire como un veneno, y el silencio envolvió la habitación. La madre se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas que caían como lluvia. ¿Qué significaba eso ahora? ¿Todo lo que había creído, todo su mundo desmoronándose de un solo golpe? El rostro del padre se palideció. Un choque de sentimientos lo atraviesa como un relámpago. Clara se quedó en silencio. El niño aún en su regazo, ajeno al desastre de su vida. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el hombre, ahora mirándola a los ojos. «Tenías que decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde». La inquietante conversación se convirtió en un grito sordo en el pecho de todos. La magia de aquel primer paso se desvanecía, y el caos interior se apoderó de la escena. Las verdades guardadas estaban ahora al descubierto, y el amor, la traición, la desconfianza se desbordaban, dejando a todos atrapados en un dilema emocional. Todo lo que alguna vez se creyó seguro, ahora era un frágil castillo de cartas. ¿Qué harían? Nadie lo sabía. El corazón de Clara palpitaba, e o mundo allá fora seguia girando sem piedade. A habitação estava congelada em momento que cambiaria todo para sempre. E allá, no fundo, uma única pergunta brilhava intensamente. Quem era realmente o pai de Mateu? O silêncio na habitação era tão pesado que se podia sentir como uma carga sobre os ombros de todos. Clara absorvia cada palavra do homem desconhecido, o coração latia em caos, como se em cada golpe de su pecho se tambaleara su mundo. «Él es mi hijo también», resonaba en su cabeza, repitiéndose sin parar. El padre de Mateo, paralizado, observaba la escena. Las piezas del rompecabezas que creía haber armado lentamente se desmoronaban. Su mirada buscaba respuestas en los ojos de la madre, pero ella solo podía mirar al suelo, como si la tierra pudiera absorber su dolor. «¿Cómo que es tu hijo también?», preguntó el hombre. Sus palabras brotaron como un grito ahogado. «Lucas, dímelo». Clara se sentó con fuerza, un rayo de determinación cruzando su rostro mientras abrazaba a Mateo. Las palabras salieron como un torrente. «No fui solo yo, fuiste tú también». Aquello golpeó al padre como una ola fría. ¿Qué había hecho él que no supiera? Las miradas se cruzaron. La habitación estalló en murmullos. El abuelo, que observaba en silencio,
ahora parecía más una sombra en la penumbra. «Esto es una locura», murmuraba, una mezcla de decepción y resignación en su mirada. La ambigüedad llenaba el aire, y cada segundo se sentía monumental. «Solo nos alejamos», Lucas insistió, su voz temblando de dolor. «Cuando te dejé, no sabía que Clara estaba embarazada». Yo. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «No quise, nunca quise que esto sucediera. Pero tu amor por mí nos complicó todo». Clara arqueó una ceja. El dolor en su voz se volvía furia. «No me amabas lo suficiente. Te fuiste y ahí estaba yo, sola». El rostro de Clara se crispó. La rabia y el dolor se mezclaban en una explosión de emociones. «Tu ausencia nos condenó a este ciclo de secretos. Mateo no tiene por qué sufrir por nuestras decisiones. No tiene que cargar con lo que hicimos». Mientras tanto, el niño Mateo observaba todo desde su inocencia. Su carita de sorpresa, desbordante de curiosidad, contrastaba con la tensión pesada que llenaba el aire. «Mamá, ¿por qué él dice que es mi papá?». Sus ojos grandes atravesaban el caos, buscando respuestas que nadie podía dar. Lucas dejó escapar un suspiro entrecortado. «Él no lo sabe, pero todo lo que hemos hecho ha sido para protegerlo. Solo quiero asegurarme de que, pase lo que pase, tenga lo mejor». A esa altura, cada presente en la habitación se encontraba en un vaivén de emociones conflictivas. El padre de Mateo avanzó un paso, angustiado, lleno de incertidumbre. «¿Por qué nunca me dijiste nada, Clara? ¿Qué más me has ocultado? Esto está desgarrando a nuestra familia». Era un estallido de desesperación. Las palabras salían como veneno. De repente, antes de que alguém pudera sentir ou reaccionar, o sonido de grito desgarrador amara a habitação. Era grito que vinha da casa, uma alarma que ressonava com fatalidade. Todos se giraram, expectantes e desconcertados à vez. Homem na porta, com pálido rosto e ardor em seus olhos, gritava mientras se matizava a cena. «Clara, espera! Não o faça! Não pegue o ninho!» O caos estalou ao instante. O aire se eletrificou. Las palavras dessa figura, desconhecida e peligrosa, cruzaram a habitação como eco mortal. Clara retrocedeu, angustiada. «¿Qué pasó? ¿Quién eres?» La mirada del hombre fulminaba, como si conociera secretos oscuros. «Yo soy quien realmente sabe la verdad», soltó con voz potente, inquebrantable. La confesión era como un trueno, un miedo palpitable que hizo que todos se detuvieran. La madre de Mateo sintió que su estómago se encogía. «¿Qué verdad? ¿Qué sabes?». Un silencio tenso llenó el aire, y los murmullos se apagaron. Todos esperaban con la respiración contenida. El sudor perlaba las frentes. Los corazones latían con fuerza. El niño no es solo de Lucas y Clara. Hay más en esta historia. Y ese pequeño es la clave de todo, dijo él, cada palabra cargada de una amenaza sutil. La habitación se heló, las miradas se volvieron a cruzar y el miedo se expandió. La revelación inminente parecía acaparar el tiempo. Entonces el hombre dio un paso hacia adelante, con la autoridad de alguien que conoce secretos inconfesables. «Quiero que todos sepan, Mateo es especial. Él es mucho más importante de lo que creen». Las palabras resonaron, y en el aire flotó un manto de tensión abrumadora. ¿Qué significaba eso? El eco de su declaración se desvaneció, dejando tras de sí un vacío inquietante. De repente, la realidad de lo que estaba sucediendo se volvió aún más compleja. Los ojos de todos se fijaron en Mateo, la clave de un rompecabezas que los uniría o los separaría para siempre. Y en ese momento, la pregunta gravita en el aire, dejando una sombra sobre sus corazones. ¿Quién era realmente Mateo? El silencio en la habitación era tan pesado que se podía sentir como una carga sobre todos. Clara absorbía cada palabra del hombre desconocido. Su corazón latía en un caos,
como si en cada golpe de su pecho se tambaleara su mundo. El niño no es solo de Lucas y Clara. Hay más en esta historia, y ese pequeño es la clave de todo, dijo con fuerza, cada palabra resonando entre los presentes. Los ojos de la madre se abrieron desmesuradamente, llenos de incredulidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. La voz quebrada, atrapada entre la desesperación y la confusión. El padre de Mateo apretó los dientes, su corazón golpeando con una mezcla de miedo y rencor. Tú no puedes entrar a hacer acusaciones sin pruebas, espetó, el tono cargado de ira. Pero el hombre no retrocedió. Mateo es especial, no es un niño cualquiera. Tiene un destino que ni tú ni Clara comprenden. La tensión creció en el aire, palpable como un rayo a punto de caer. Todos contenían la respiración, mientras él continuaba, él es el elegido. Justo cuando las palabras se asentaban, un flash estalló afuera, interrumpiendo la escena. El sonido de sirenas rompió el murmullo. Se acercaban veloces, anunciando la llegada de ayuda. Pero lo que llegó fue más que una ambulancia. Eran 2 vehículos policiales, luces parpadeantes que llenaban el interior de la casa con tonos azulados y rojos. Una figura uniformada salió corriendo, mirando al grupo con dureza. «¿Qué está pasando aquí?», demandó. «¡Ue! ¡Es una emergencia!», gritó el padre, desesperado. Clara se desmayó pero no terminó la frase. La mirada del oficial se deslizó hacia el hombre que había irrumpido. «Lucas, ven aquí». Esa simple palabra fue como un golpe. Todos giraron lentamente, cada rostro reflejando incredulidad. «¿Cómo sabes mi nombre?». Lucas parecía atónito. «Es un caso abierto. Te hemos buscado por meses». El oficial continuó, su voz firme, pero que traía consigo una sombra de alarma. «Desapareciste después de la última vez que estuviste involucrado». El caos se desató. La madre, en shock, retrocedió. «¿Qué hay de Mateo?». La habitación vibraba con murmullos de desconfianza, y la abuela se cubrió la boca, como si las palabras pudieran hacer estallar todo a su alrededor. «¿Qué significa esto?». «Es un niño que no debería estar aquí». El oficial miraba a Mateo, sus ojos fríos repentinos. «Detente», gritó Clara, levantándose de repente, apenas sosteniendo a Mateo en brazos. Su mirada era firme y decidida, aunque su rostro reflejaba el sufrimiento. «No hagas nada que algo malo le pase a él, es solo un niño». Pero el oficial no se movió. «Todos están involucrados y hay preguntas que responder. ¿De dónde vino él?». La habitación comenzó a girar mientras el aire se tornaba denso. «Déjalo en paz», exclamó el padre, dando un paso adelante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre desconocido dio un paso hacia adelante. Miró al oficial con una intensidad desbordante. «Te diré la verdad. Mateo no solo es de Clara y Lucas. Él es el hijo de unos secretos mucho más profundos». La revelación quedó suspendida en la habitación. El ambiente estalló en un silencio tenso. Todos preguntándose qué podría venir a continuación, sintiendo que todo lo que conocían estaba a punto de desmoronarse. Clara tragó saliva. El nudo en su garganta creció. «¿Qué tienes que decir?». Cada palabra le costaba, pero era ahora o nunca. El hombre, con sus ojos llenos de secretos, parecía desmoronarse bajo la presión. «Mateo, John, él es el hijo de un experimento. No es solo especial, él es parte de algo que nunca debió suceder». El pánico llenó la habitación. Las miradas se cruzaron, los susurros se volvieron murmullos confusos. Mateo, todavía sin comprender, miraba a todos y en su inocencia preguntó: «¿Qué es un experimento?». En ese instante el caos explotó, una verdad insólita que cambiaría todo. El sentido de paternidad, amor y culpa quedó suspendido en el aire pesado. Nadie sabía cómo reaccionar. La pregunta envolvió a todos, haciéndoles cuestionar no solo su relación con Mateo, sino lo que creían saber sobre la vida misma. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué implicaciones traería esa revelación? La habitación estaba sobrecargada de tensión. Cada respiración se convertía en un eco de desesperación. Mateo, en los brazos de Clara,
miraba a todos aturdido. ¿Qué es un experimento?, repitió. La pregunta flotaba en el aire, más pesada que nunca. Nadie sabía cómo responder, y los corazones latían con un ritmo frenético. Lucas, el hombre desconocido, estaba a punto de hablar, cuando un grito agudo cortó la atmósfera. Todos giraron hacia la ventana, y lo que vieron desató el pánico. Un grupo de personas se agolpaba en la calle, algunas gritando, otras apuntando hacia la casa. «Miren», alguien chilló. La madre de Mateo sintió que todo se desmoronaba. «¿Qué está pasando afuera?», se preguntó, tratando de ver. El sonido de pasos apresurados interrumpió nuevamente. Un hombre, sin aliento, apareció en el umbral de la puerta, cubierto de sudor y con una mirada de horror. «¡Corran! ¡Hay un incendio!», gritó, su voz temblorosa resonando en las paredes de la casa. El caos estalló. La madre miró a su hijo. Su instinto parental se puso en marcha. «Todos afuera», ordenó, tomando la mano de Mateo. Pero él, confundido, miraba a Clara. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblante. Clara, con el corazón en 1000 pedazos, miró a todos y en un instante decidió. «Vamos, Mateo». Su voz era firme, pero las lágrimas en sus ojos delataban su miedo. Los familiares comenzaron a moverse, pero Lucas no se movía. «No puedo dejar esto así», gritó, mirando a Clara con intensidad. «Mateo necesita saber la verdad». Las llamas comenzaron a asomarse por la ventana, el fuego danzando como un monstruo hambriento. Pero en ese momento, el hombre que había entrado primero, el que sabía secretos, se acercó rápidamente a Lucas. «Tú no puedes quedarte aquí. Esto no es solo un incendio, hay más». La desesperación en su voz era palpable. Los ojos de todos se fijaron en él. La preocupación de cada uno aumentaba mientras Lucas miraba a su alrededor, evaluando la situación, sopesando sus opciones. «¿Más? ¿Qué más? Dímelo», exigió Lucas, su voz vibrando con inquietud. Pero el hombre solo podía negar con la cabeza, sus ojos llenos de temor. «No podemos encarar esto ahora. Es demasiado. Debemos salir primero». La madre empujó a Mateo hacia la puerta. El humo comenzaba a invadir la habitación, tangente a sus gargantas. «Salgamos, ahora». La urgencia protagonizaba cada movimiento, y en ese instante, la verdad quedó atrapada entre las llamas y el impotente deseo de resolver lo que empezaba a desmoronarse. Mateo dio un pasito atrás, todavía sin entender por qué sus dos mundos estaban colisionando. «¿Por qué no me dicen la verdad?», preguntó con inocencia, su voz un hilo de preocupación en medio del alboroto. «Mateo, ven», gritó Clara, mientras la madre instaba a todos a seguirla. Pero el pequeño parecía perderse en la confusión. Luz y sombra brillaban como cadenas que lo mantenían atado. Entonces, como si el destino hubieran decidido manifestarse ese día, las luces de la calle se apagaron súbitamente. Un instante de calma antes de que una explosión resonara en el aire. La casa tembló y un grito ahogado emergió de los labios de cada persona. El aire se volvió pesado y el humo denso. Nadie sabía si era un accidente, si todo estaba conectado, pero el miedo se adueñó de ellos. Los rostros se transformaron mientras corrían, la verdad y el fuego atrapados en un mismo momento. Y en un giro inesperado, Lucas, en su desesperación, empujó a Clara hacia la puerta. «Sal de aquí, lleva a Mateo». La madre gritó desesperada, pero el estruendo ahogó sus palabras. Sin entender del todo, Mateo fue arrastrado hacia la salida mientras el caos se intensificaba. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró la madre, sintiendo el sudor perlado en su frente. «Esto no es solo un incendio». La habitación susurraba secretos mientras se cerraban puertas, no solo en el espacio físico, sino también en las almas de aquellos que quedaron atrapados en su mundo. La única pregunta que resonaba era: ¿qué más se ocultaba en las llamas que estaban ahora devorando sus vidas? La habitación estaba sobrecargada de tensión. Cada respiración era un eco de desesperación.
Mateo, en los brazos de Clara, miraba a todos, aturdido. ¿Qué es un experimento?, repitió. La pregunta flotaba en el aire, más pesada que nunca. Nadie sabía cómo responder, y los corazones latían con un ritmo frenético. Lucas, el hombre desconocido, estaba a punto de hablar cuando un grito agudo cortó el silencio como un cuchillo. Todos giraron hacia la ventana y lo que vieron desató el pánico. Un grupo de personas se aglomeraba en la calle, sus rostros llenos de horror. «¡Miren!», alguien chilló, y los corazones de todos se detuvieron por un instante. La madre de Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué está pasando afuera?», preguntó, tratando de ver a través del humo que comenzaba a entrar por la ventana. De repente, un hombre, con el rostro pálido, rompió a través de la puerta. «¡Corran! ¡La casa se está quemando!». Su voz temblaba y el sudor corría por su frente. Cada palabra era un golpe en el pecho de todos, provocando un caos instantáneo. «No podemos quedarnos aquí», gritó el padre de Mateo, tirando de su esposa y de Clara hacia la salida. «Mateo, ven aquí», gritó Clara, mientras las llamas comenzaban a asomarse por el borde de la puerta. El humo ya estaba invadiendo la habitación. «¿Por qué no me dicen la verdad?», preguntó el niño con su mirada inocente. Él no entendía, pero el aire se llenó con la desesperación de los mayores. «Mateo, ahora», insistió la madre, pero él titubeó, queriendo permanecer cerca de Clara. Y entonces, en medio del caos, algo estalló. Un fuerte ruido retumbó desde el fondo de la casa, como si el universo hubiera decidido romperse. Se sintió un temblor que sacudió el suelo y luego todo se oscureció. Clara, en un intento desesperado, protegió a Mateo con su propio cuerpo, pero la explosión fue eléctrica, astillando las paredes y llenando la atmósfera de gritos y escombros. Cuando el humo comenzó a disiparse, había confusión en el aire. La madre de Mateo se levantó, aturdida. Clara gritó buscando entre la neblina, su corazón latiendo con angustia. El lugar estaba destrozado. El papel de las paredes caía como cenizas y el fuego devoraba lo que quedaba de la sala. «Mateo», alzó la voz, pero el pequeño no respondía. Todo se había desmoronado en un instante, como castillo de naipes. Lucas, todavía paralizado, observaba el desastre. Había algo en su mirada que comenzó a despertar sospechas. Fue entonces cuando un destello de luz brilló entre los escombros. Una figura se movió y todos se giraron. Era Clara, herida pero aún de pie, con Mateo aferrado a su pecho. Pero entonces, con un gesto de determinación, levantó la mano y todos la miraron atónitos. «Yo soy su verdadera madre», gritó. La revelación te rompió el alma. El aire se volvió helado, las palabras pesadas. «¿Qué?», balbuceó la madre de Mateo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Estuve oculta, lo siento», continuó Clara, su voz quebrada. «Lo hice para protegerlo. El experimento, eso es solo el principio». Mateo miró de un lado a otro. «¿Qué significa eso?», preguntó, su curiosidad infantil cortando el caos. Los ojos de todos se posaron en él, y la tensión se hizo palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. «Tú eres el verdadero secreto», Lucas exclamó, y su voz resonó con pánico. «Eres parte de algo que nunca debimos dejar que sucediera». Mientras las llamas brillaban tras de ellos, la revelación pendía en el aire como una tormenta de emociones. Las relaciones, los secretos, todo se entrelazaba en un nudo que amenazaba con estrangularlos. Nadie sabía lo que vendría a continuación, pero el único eco que resonaba en sus corazones era la terrorífica pregunta: ¿quién era realmente Mateo y qué futuro lo esperaba? La habitación estaba llena de tensión y el aire espeso casi podía cortarse con un cuchillo. Mateo seguía mirando a Clara, su pequeño rostro reflejando la confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó, buscando respuestas en los ojos de todos, pero nadie podía ofrecerle consuelo. La verdad aún estaba temblando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Clara,
En un acto de desesperación, se acercó al niño. «Mateo, tú eres único», dijo, sus ojos brillando con lágrimas. «Tú eres muy especial, un niño especial. Pero ahora mismo tenemos que salir de aquí». La urgencia de su voz hacía eco a la desesperación de todos. Pero el caos explotó en ese instante, cuando un ruido ensordecedor sacudió la casa. Un estallido de cristales resonó, seguido de un crujido profundo que enviaba vibraciones al suelo. Los gritos llenaron la habitación, y el ambiente se convirtió en un torbellino de caos. «¡Alto! ¡No puede ser!». Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el hombre desconocido hizo un movimiento rápido, empujando a Clara contra la pared. «¡Cállate! ¡No entienden!», gritó, frenético, pero antes de que pudiera explicar, un destello repentino iluminó la sala, seguido de una explosión que sacudió los cimientos del lugar. Las llamas comenzaron a devorar el aire, lleno de humo, y todos retrocedieron. «¡Salgan de aquí!», gritó el padre de Mateo, empujando a su esposa y a Clara hacia la salida. La creación de un fuego parecía el cierre de una tragedia inminente. Justo cuando todos pensaban que escaparían, el hombre se volvió hacia Mateo, su mirada oscura llenando el espacio. «Tú no puedes irte, pequeño», exclamó, sus palabras llenas de una desesperación inquietante. «Tú eres la clave». Mateo, confundido, no sabía qué pensar. ¿Era él la clave de qué? Pero antes de que alguien pudiera intervenir, el hombre desconocido levantó un dedo tembloroso hacia la ventana, donde una figura comenzó a materializarse como un espectro entre las llamas. Una mujer alta, de cabello castaño oscuro, apareció entre el humo, con una expresión que congeló la sangre de todos. Era un rostro que nadie había visto en años. La madre de Mateo se cubriu a boca. Não pode ser», balbuciou, os olhos llenos de horror. «Tú!», a mulher sorriu, pero havia um caos em sua mirada. «Olá a todos», disse, sua voz resonando no aire como um sussurro gélido. «Sou a madre de Mateo». Em um giro devastador, o mundo de Clara se tambaleou. «¿Cómo? Ué?», susurró. «¿Cómo sabes quién es él?». El silencio se volvió abrumador. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, su pequeño cuerpo temblando entre Clara y su madre inesperada. «Eres un niño especial, Mateo, y él lo sabe», dijo la mujer. «Eres parte de algo grande, algo que ni siquiera entiendes». La revelación los golpeó como un rayo. ¿Qué significaba esto? ¿Todo lo que creyeron conocer era una ilusión? La madre de Mateo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Quién eres tú?», preguntó, haciendo una pausa entre cada palabra, como si de alguna manera necesitara confirmación. «Solo vine a protegerte», respondió la mujer. «Tú eres el verdadero secreto». Las llamas comenzaron a acercarse, rompiendo el momento de confusión. Pero algo más sobresalió de toda esta locura. Mientras las llamas iluminaban la habitación, el hombre desconocido dio un paso adelante, gritando: «Debes confiar en mí. Mateo no es solo tu hijo. Él es parte de un legado». Las palabras resonaron como un trueno. La tensión aumentó, el caos se expandió. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué legado estaban ocultando? Todas las preguntas pendían al aire, esperando respostas que nunca chegariam. Las llamas estavam tão cerca que o calor se hacía insoportável. E Mateo, atrapado entre mundos, estava a ponto de descobrir que sua vida não era só complicada. Era um rompecabezas que quizá nunca poderia ensamblar-se por completo. E nessa incertidumbre, todos se perguntaram: que outra verdade jacia oculta entre as brasas que pronto consumiriam todo? Las llamas dançavam através das ventanas, lançando destejos de luz que iluminavam a desesperação nos rostos de todos. «Por favor», gritou Clara. Pela mulher na porta, a mãe de Mateo só sorria com tristeza, como se soubesse algo que os demais não. «Meu pequeno», murmurou ella, extendiendo la mano hacia el niño. «Sal de aquí», gritó la madre de Mateo.
pero nadie se movía. El caos llenaba la habitación y el olor a humo era intenso. Mateo miraba de un lado a otro, con los ojos grandes y asustados. «¿Quién es ella?», preguntó, sin entender por qué la madre de Clara se estaba acercando. Era un momento tan tenso que parecía que el tiempo se había detenido. Todo se agitó cuando de repente un estruendo se escuchó desde el fondo de la casa. Un gran trozo de escombro cayó al suelo y todos dieron un salto. «¡Salgan ya!», rugió Lucas, la urgencia en su voz resonando como un tambor. Pero justo cuando pensaban que todo se desmoronaba, la mujer lanzaba unas palabras que paralizaban. «Mateo, eres parte de algo más grande. No solo estás aquí por coincidencia». Antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador llenó la habitación. Todos giraron la cabeza en dirección al sonido. Era la abuela. Se había desplomado, el sufrimiento cruzando su rostro, como si el aire se la hubiera llevado. La madre de Mateo corrió hacia ella, apenas destacando bajo el caos. «¡Abuela! ¿Qué te pasa?». La figura de la madre de Mateo se desvaneció por un momento asombrada. Pero Clara no podía dejar de pensar en las palabras de la mujer desconocida. Entonces Lucas, con un aire de desesperación, gritó: «¡Se está acabando! ¡Rápido! ¡Estamos perdiendo tiempo!». Fue entonces cuando la figura de la madre de Mateo dio un paso hacia adelante y lo que ocurrió cambió todo. Mientras se acercaba, el humo se arremolinaba a su alrededor y de repente todo se volvió oscuro. Una sombra cruzó enfrente de la mujer y justo antes de que Clara pudiera adivinar, una explosión rompió el silencio. La casa tembló y de la oscuridad salieron sombras danzantes. Las llamas liberaban gritos escalofriantes. Un instante después, lo que parecía un espejismo se convirtió en claridad. La mujer que había revelado ser la madre de Mateo estaba empujando a Clara de manera desesperada. «¡Sal de aquí! No podemos quedarnos». «Él», gritó, señalando a Mateo, por quien todos habían estado luchando, mientras el fuego los cercaba. Clara no podía entender. ¿Ella sabía algo sobre el niño que los demás ignoraban? Y entonces, en el último segundo, antes de que la oscuridad lo tragara todo, la mujer hizo una revelación aplastante. «Afinarte le dará poder. Te he estado siguiendo, Mateo, y tú eres el hijo de dos mundos, y el destino que llevas es más que un simple experimento». Todos estaban paralizados. El horror se reflejó en expertos rostros, mientras el caos se precipitaba. Clara cogió a Mateo en un abrazo, pero el fuego avanzaba implacable. «Mateo, contigo lo cambiarán todo». Las llamas crecieron, la desesperación llenó el aire. Todo el presente se tornó en un eco mientras el tiempo se detuvo. La revelación que acababa de sacudir a todos dejó un vacío en el pecho. Las relaciones, el odio, la búsqueda de amor, todo colisionaba. En esos momentos, mientras los ecos de la explosión resonaban en sus oídos, el padre de Mateo se dio cuenta: «No, esto no puede ser cierto». Pero el peso de la verdad estaba sobre ellos, forzando un saludo con la realidad de la situación. Con la casa cayendo a pedazos, las preguntas llenaban el aire. ¿Qué harían ahora? El futuro nunca había sido tan claro y sin embargo tan incierto. Mientras el fuego danzaba, todos se preguntaron: ¿qué otros secretos se revelarán y a qué costo? Las llamas rugían detrás de ellos, un monstruo insaciable devorando todo a su paso. La habitación ya no era un refugio, era una trampa mortal. Clara, con Mateo en sus brazos, miraba a la mujer, la madre desconocida. La confusión llenaba su ser, pero un instinto de protección predominaba. «¡No!», gritó, aunque el miedo se le retorcía en el estómago. La mujer sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Tienes que entender», comenzó, pero el sonido de crujidos y escombros cayendo le impidió continuar. El tiempo se detuvo por un segundo, una eternidad en el caos. «Vámonos», dijo Lucas, haciendo un gesto hacia la salida. La madre de Mateo casi se desmayaba. «No podemos dejar que se lleve a mi hijo». La angustia llenaba la habitación, pero en ese instante crítico era necesario tomar decisiones.
El aire ardía y las llamas se acercaban con cada segundo. Mateo miraba a todos, su pequeño rostro arrugado de preocupación. ¿Por qué gritan?, preguntó, su voz temblando entre la confusión. «Soy tu madre, Mateo», insistió la mujer, acercándose. Clara, defensiva, levantó una mano. «No se le acerque». El niño dudaba, desbordado por la tensión. «¿Y si no eres mi mamá?». La mujer dio un paso atrás, su propia angustia reflejada en su rostro. «Tienes razón, todo ha sido un desastre, pero…». Una explosión retumbó en el fondo, haciendo que todos saltaran. «¡Salgan ahora!». La urgencia quebró el silencio, empujando a todos hacia la salida. Al pasar por la puerta, el humo era denso y el calor insoportable. Lucas fue el primero en salir, arrastrando a la madre de Mateo. «¡Apúrate!», gritó, mientras Clara miraba a Mateo. «¡Vamos, cariño!». Pero el pequeño se giró hacia la mujer, luchando entre el deseo de escapar y la necesidad de entender. «¿Eres realmente mi madre?», preguntó, su voz un susurro que atravesó el ruido y el horror. La mujer se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo soy, pero ahora no es el momento. Debes confiar en mí». Pero el estruendo de las llamas le interrumpió. La madre de Mateo, sintiendo que el tiempo se agotaba, tomó a su hijo de la mano. «Él es mi hijo, no te lo llevarás». Pero el hombre desconocido se interpuso. «Es un niño y es parte de algo más grande. No podemos dejar que el fuego lo consuma». Mateo sintió el pánico aumentar. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Clara lo abrazó con fuerza. «Todo estará bien, Mateo. Confía en mí». En ese momento la casa pareció crujir, como si la misma estructura lamentara el caos que absorbía. La mujer dio un paso adelante. «Por favor, tienes que escucharme. Tu niño tiene un destino y no está solo en esto». Clara sintió que su mundo se desmoronaba más rápido que el fuego. «Sal de aquí, ahora». La desesperación le dio la voz, mientras las llamas empezaban a consumir el umbral. «Mateo», gritó la madre, y el niño la miró, indefenso. «¿Vas a dejarme?». Clara sintió que le rompían el corazón. «No, cariño, nunca te dejaría». Y con eso, el instinto empujó a toda la familia hacia el exterior, donde el caos reinaba. El aire fresco golpeó sus rostros, pero la realidad estaba lejos de resolverse. Una vez afuera, todos quedaron paralizados, mirando el fuego consumir la casa. La luz roja reflejaba angustia en sus rostros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó la madre, su voz temblando. El hombre desconocido miró a la mujer y luego a Clara. «Debemos actuar. La verdad está a punto de salir a la luz». El corazón de Clara se aceleró. «¿Qué verdad?», cuestionó, el miedo metiéndose en su pecho. El hombre miró a Mateo, sin palabras. Su vida está entrelazada con un legado oculto, algo que ni siquiera puede comenzar a comprender. Las llamas rugieron, iluminando la noche, y en ese momento, la revelación flotó como un eco en el aire. Mateo, aún en brazos de Clara, miró a los adultos con una inocencia que dolía. «¿Soy algo especial?». Clara lo sostuvo con fuerza, sintiendo que el desafío se alzaba. «Eres mi hijo, y nada cambiará eso». Mientras el fuego devoraba el pasado, un futuro incierto se vislumbraba. La madre de Mateo respiró profundo, como si supiera que la vida nunca volvería a ser la misma. «Necesitamos irnos», dijo el hombre, la urgencia en su voz floreciendo. «Pero la verdad puede ser aún más peligrosa». Todos miraron hacia el fuego, un símbolo de lo que dejaron atrás, pero también un faro de lo que estaba por venir. La madre de Mateo sintió el nudo en la garganta. «No puedo dejar que te lleven, no puedo perderte». Las llamas crepitaban, y el caos estalló una vez más. Mientras cientos de preguntas llenaban la noche, la historia no solo estaba empezando. Recién comenzaba a revelarse. El aire estaba pesado con el futuro incierto que caía sobre ellos como una sombra. Y en ese momento, la batalla entre la verdad y la familia cobraba vida de nuevo. Antes de que continúes con tu día, tú necesitas suscribirte inminentemente al canal.
No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Asegúrate de estar en primera fila. Y ya que estás aquí, aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo al algoritmo marca toda la diferencia y ayuda a que más personas se unan a nuestra comunidad. Sé parte de esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Quién es realmente Mateo? ¿Qué secretos aún quedan por descubrir? Tu voz importa. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta historia.